Bueno, pues en la clase pasada nos quedamos entonces con el ejemplo 2, donde analizamos la transferencia de calor de una persona hacia los alrededores, en este caso un cuarto enfriado por aire acondicionado, lo más seguro, donde tomamos en consideración convección y radiación, presumiendo que la conducción de los pies al piso, ¿verdad?, era insignificante, y después hicimos solamente el zapato, ¿verdad?, donde cogimos el zapato como sistema y nos dimos cuenta que para un zapato típico, ¿verdad?, la transferencia de calor por conducción sí era insignificante en comparación con los otros dos términos de transferencia de calor. Hoy vamos a finalmente, ¿verdad?, casi en diciembre, exagerado, bueno, al principio de noviembre, a, pues a comenzar o a explicar lo que es la formulación matemática o analítica de la primera ley termodinámica, ¿verdad?, que es envasado al principio de conservación de energía. Ok, esto no es muy difícil, ¿verdad? Imagínate que tengo una caja que es un sistema cualquiera, donde en esa caja le estamos entrando 6 kilojulios por trabajo, le estamos entrando 15 kilojulios por calor, y está saliendo a la misma vez 3 kilojulios también por calor. Entonces, si vemos esta caja como un sistema cualquiera, donde yo quiero cuantificar entonces toda la energía que entra, toda la que sale y toda la que se almacena, pues básicamente podemos usar esta ecuación, esta ecuación es obvia, ¿verdad? Toda la energía que entra menos la energía que sale tiene que ser esa energía que está igual a la energía que está almacenada en mi sistema, ¿verdad? Esto es básicamente conservación de energía, donde la energía no se desaparece ni aparece de la nada, está ahí siempre, ¿verdad? O entra o sale o se almacena. Esas son las únicas tres opciones, ¿verdad? En este caso está entrando 6 más 15 kilojulios, que son 21, ¿verdad? Pero a la misma vez están saliendo 3. O sea que le restamos esos 3 a 21 y me queda entonces 18. O sea que en este ejemplo en particular, la energía almacenada en el sistema tiene que ser igual a 18 kilojulios, que no se puede desaparecer, ¿verdad? Y está aquí. Entonces, si le expandimos esta ecuación en función de lo que hemos aprendido en esta clase, ¿verdad? ¿Qué hemos aprendido? Bueno, hemos aprendido que cuáles son las técnicas, los procesos donde realmente yo puedo cuantificar la entrada y la salida de energía en un sistema. Bueno, tenemos solamente dos mecanismos. Tenemos transferencia de calor y tenemos trabajo, ¿verdad? Donde en este caso sería transferencia de calor que entra menos que sale, que sería in menos out por transferencia de energía por calor, y trabajo que entra menos el que sale, que sería otra vez in menos out, pero por trabajo. O sea que estos dos son equivalentes, ¿verdad? En términos de energía que entra y sale, lo único que este es un mecanismo de transferencia de calor y este es trabajo. Y esa energía almacenada, ¿cómo la cuantificamos en esta clase? La cuantificamos como un cambio en energía del sistema completo, donde ese cambio en energía sistema es igual al cambio de energía cinética, más el cambio de energía potencial, más el cambio de energía interna. Que esto fue lo primero que discutimos en el capítulo 2. ¿Okay? O sea que entonces tenemos ya una ecuación donde esa energía almacenada yo la puedo cuantificar en estos tres renglones: energía cinética, potencial o energía interna. Y esta transferencia de energía, ¿verdad?, que la vemos como energía que entra menos que sale a través del límite del sistema, pues lo podemos ver como Q in menos Q out, que lo podemos rearreglar como Q neto, ¿verdad?, porque es la diferencia, pero de entrada, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que la entrada tiene el signo positivo, Q neto de entrada, y W neto de entrada también, ¿verdad?, porque el W neto, el W de entrada tiene el signo positivo, ¿ok? Pero para conservar los signos de la clase, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el calor cuando entra es positivo? Sin embargo, el trabajo cuando entra es negativo, ¿verdad? Para cuadrar con los signos de la clase, ¿verdad?, para que me quede calor neto de entrada y trabajo neto, pero ahora de salida, ¿verdad?, porque lo que yo estoy buscando es algo positivo. Pues entonces rearreglo la ecuación, le pongo un negativo al frente y me queda entonces como el trabajo neto ahora es de salida, ¿verdad? Que sería básicamente, si le pongo un negativo aquí al frente, pues me queda WA menos WIN, que sería, pues, en otras palabras, W neto de salida. Y esto es básicamente una formulación, la formulación clásica, ¿verdad?, de la primera ley termodinámica, la formulación analítica del principio de conservación de energía, y es la más clásica en términos de el negativo que está aquí.
sería entonces que el almacenamiento de energía en el sistema sería el cambio de energía cinética más potencial más energía interna, tiene que ser igual a la transferencia de calor neto pero de entrada, donde Q in es positivo y Q out es negativo, menos el trabajo neto de salida, donde W out es positivo y W in es negativo. Y eso es lo que hay, ¿verdad? Esta es la ecuación básicamente más importante del curso, ¿verdad? Porque es la que cuantifica esa energía, ¿verdad? Cómo se transfiere y cómo se almacena en cualquier sistema. En la vida real, ¿sabes? No tiene que ser un sistema mecánico, pues un sistema biológico, químico, lo que sea. ¿Ok? Yo puedo también expresar esta ecuación, ¿verdad? Que es la formulación analítica de la primera ley termodinámica de forma diferencial, donde en lugar de cambio pues sería el diferencial de energía. El diferencial de energía tiene que ser igual a el diferencial inexacto de Q menos el diferencial inexacto de W. Este diferencial inexacto lo que me está diciendo es que pues si yo integrara esto, pues no me queda como un delta Q, ¿verdad? Porque habíamos dicho en esta clase, ¿verdad?, que transferencia de calor ya como tal se refiere a un proceso. No es Q menos Q out, estoy hablando de la integral en cada límite, y en un límite típicamente hay o Q in o Q out, ¿verdad? En cada uno de los límites. Pues ese límite, pues no sería como que Q in 2 menos Q in 1. Eso no queda así, no me queda como un delta Q, porque Q como tal ya habla de un proceso. Y al hablar de un proceso, pues entonces cuando lo pongo de forma diferencial, tengo que diferenciarlo de cantidades que son propiedades como energía. Que energía sí me queda como, ¿verdad?, energía final menos energía inicial, ¿verdad? Y ese sería el diferencial típico. Y esto se representa como un diferencial de una cantidad que no es propiedad. Se le conoce como diferencial inexacto. Esta ecuación se usa básicamente al final del curso, ¿verdad?, cuando estamos derivando ecuaciones, ¿verdad?, para entropía en el capítulo 5 y 6. Que por el momento no la vamos a estar utilizando. Esta sí, donde estamos básicamente expresando la ecuación del balance de energía en función de tiempo o razón de tiempo, donde expreso el cambio de energía, ¿verdad?, como un diferencial de energía con respecto al tiempo, y la transferencia de calor sería transferencia de calor con respecto al tiempo, que sería Q punto, menos trabajo con respecto al tiempo, ¿verdad?, o potencia, que sería W punto. Entonces, ¿cómo yo sé cuál yo uso? ¿Esta ecuación o esta, verdad? Pues, típicamente depende del problema, ¿verdad? Si estamos hablando de energía y lo que me pide el problema es energía, la mayoría de las veces terminamos usando esta ecuación que está aquí. Si me están hablando de tiempo o me están hablando de transferencia de calor con respecto al tiempo, terminamos típicamente usando esta otra formulación. Y eso viene con práctica, o sea, eso vamos a estar haciendo diferentes ejercicios y vamos a ver cómo cuadra la matemática esta. Ok, pues entonces vamos a hacer un ejercicio. Ok, pues entonces este es el ejemplo 3 del capítulo 2, donde vamos a estar aplicando el concepto este de balance de energía o del principio de conservación de energía en un sistema cilindro-pistón, ¿verdad? Qué sorpresa. Vamos a estar aplicando frecuentemente con sistemas cilindro-pistones porque tienen la habilidad de poder demostrar un proceso de expansión-compresión de una forma visual bien sencilla. Bueno, pues entonces tenemos aquí un aire que está contenido en un ensamblaje cilindro-pistón, ¿verdad?, que pasa por un proceso de expansión cuando le aplicamos voltaje o corriente a un resistor eléctrico. El mismo disipa calor entonces o le transfiere calor al aire. El aire se calienta y se expande y entonces desplaza el pistón. ¿Ok? Me dan bastante información, me dan presión, masa y área del pistón, me dan masa del aire, el cambio en volumen del aire, ¿ok? Y esta cantidad que está aquí que se le conoce como energía interna específica, pero ya mismo vamos a eso. El cambio en energía interna del aire también es dado, lo que quiero decir, en función de masa. También me dice que en este caso la fricción es insignificante y el material del cilindro y el pistón es un material aislante. Entonces lo que queremos buscar en este ejercicio es la transferencia de calor del resistor al aire para dos sistemas alternos. El sistema de la parte A, que tenemos un sistema cilindro-pistón, igual en la parte de A,
Pero en la parte A tenemos que el aire, solamente el aire en mi sistema, sin incluir el resistor. Y en la parte B, el aire y el pistón son entonces mi sistema. ¿Ok? Voy a poner esto aquí. Ok, pues entonces vamos a meterle mano a esto. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues empezamos entonces con la información que me están dando. ¿Verdad? Voy a poner la data. Vamos aquí. Okay, toda la información que me dan para comenzar este ejercicio. Me dan la presión atmosférica. Fíjate que la presión atmosférica me dicen que es 14.7 psi por libra fuerza entre pulgada cuadrada. Como eso es el mismo número de la presión atmosférica absoluta, pues yo presumo entonces que esta presión es absoluta. Esto es 14.7 perdón, libras fuerzas entre pulgada cuadrada. Ok, ¿qué más? Me dan la masa del pistón, ¿verdad? Que la masa del pistón pues significante, ¿verdad? Son 100 libras. 100 libras, pesadito, el pistoncito este. Me dan el área del pistón también, que es bastante grande también, un pie cuadrado, como si fuera básicamente una losa, ¿verdad? Un pie cuadrado. También me dan la masa del aire dentro del sistema de cilindro-pistón, que a diferencia de la masa del pistón es bien pequeña, es simplemente 0.6 libras, ¿verdad? Porque el aire es tiene mucho menos densidad. También me están dando, ¿qué más me dan? Me están dando el cambio en volumen del aire, ¿verdad? Ese cambio, no me dicen el volumen inicial ni el volumen final, pero sí me dan el cambio. O sea que manipulamos las ecuaciones para que me quede entonces en términos de un cambio en volumen. En este caso es 1.6 pies cúbicos. Estos son todos 3 pies cúbicos. Y también me dan finalmente el cambio en energía interna específica del aire. Vamos a ver ya en mito qué es eso, ¿verdad? 18 BTU entre libras. Ya sabemos que para la forma de almacenar energía, ¿verdad? En esta clase se cuantifica con 3 cantidades. Se cuantifica con energía interna, energía cinética y energía potencial. Energía interna, ¿verdad? Se identifica en esta clase como una U. ¿Y cuál es la relación entre energía interna y energía interna específica, que es una O minúscula? Pues sería básicamente a través de la masa, ¿verdad? O sea que la energía interna es igual a la masa por el cambio en energía interna específica. Recuerda que esta cantidad de energía interna es la que aparece en el balance de energía. Esta cantidad es la que me están dando en este caso. De hecho, del capítulo 3 en adelante, todo el tiempo vamos a estar bregando con energía interna específica. Se llama, voy a ponerle aquí el nombrecito, esta cantidad, y esa es la relación entre energía interna específica y energía interna. Energía interna específica. Eso está como que mal escrito, ¿verdad? Voy a poner aquí. Sí. Fica. Ok. Y esto es energía interna. Pero lo que me está dando es cambio de energía interna específica. Entonces, ¿qué quiere decir eso, verdad? Que en este caso, pues el cambio en energía interna, ¿verdad?, tiene que ser igual a la masa por el cambio en energía interna específica para una masa constante, ¿verdad? Bueno, ahí mismo bregamos con eso un poquito más adelante. Pues entonces, esta es la data que me da el ejercicio y qué es lo que me están pidiendo o qué es lo que queremos buscar específicamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Bueno, ahí queremos buscar dos cosas. Bueno, técnicamente lo que queremos buscar es la transferencia de calor del resistor al aire. Ok, eso es realmente lo que queremos buscar y la vamos a estar buscando en este problema en unidades de BTU o British, eso es un acrónimo, ¿verdad?, de British Thermal Unit. Para dos sistemas alternos,
dos sistemas alternos. En la parte A vamos a estar considerando el aire como sistema. Mi sistema es aire. Y entonces en la parte B vamos a estar considerando simplemente, vamos a estar considerando, voy a quitar esto de aquí, el aire y el pistón como sistema. Y vamos a ver cómo esa matemática cambia, ¿verdad? Simplemente por escoger, por cambiar un poquito el sistema, ¿verdad? El sistema es aire y pistón. Ok. ¿Cuáles son las presunciones que tenemos en este ejercicio? Bueno, son varias presunciones. Bueno, son 2 o 3 nada más. O 4. Ok, la primera presunción que vamos a estar trabajando es que, y el problema me lo dice, ¿verdad? Que la fricción es insignificante. ¿Dónde es que aparecería la fricción en este problema? Bueno, aparecería en el término del trabajo de desplazamiento. Acuérdate que vamos a tener como el pistón se está desplazando porque el aire está energizado. Pues ese desplazamiento del pistón, si hubiese fricción, pues va a cambiar entonces, ¿verdad?, la fuerza necesaria para mover ese pistón. ¿Okay? Entonces, ¿qué más? Tenemos aquí en la parte 2, tenemos aquí, es lo que me acostumbro de nuevo a bregar con el sistemita este. Está interesante. Tenemos que el material del cilindro del pistón es un material aislante. ¿Okay? Material, cilindro, pistón. Es aislante. Eso significa que ese material como tal no transmite no transmite calor, perdón, déjame ponerlo así, no transmite calor a través del material. Y quizás debimos haber empezado con esto, ¿verdad? Estamos presumiendo que esto es un sistema cerrado. Lo que implica, ¿verdad?, que la masa es constante. En este caso la masa del aire es constante en mi sistema. ¡Ay! Ups. La masa es constante. Y finalmente vamos a presumir que la gravedad es la gravedad estándar de 32.174. En sistema inglés, pies entre segundo cuadrado. Ahí está. Esas son las presunciones de este problemita. Bueno, pues entonces vamos a ver qué hacemos aquí. Seguimos con el análisis. Ok, ¿qué es lo que queremos hacer aquí? Que como dijimos ya, estamos buscando en mi sistema, ¿verdad? Le estamos prendiendo o activando el voltaje a través del resistor donde fluye una corriente. Esa corriente básicamente induce una disipación de calor de resistor al aire, ¿verdad? Ese Q. Y ese Q específicamente es lo que estamos buscando. ¿Qué pasa? Que como el sistema cilindro-pistón son de materiales aislantes, una cerámica por ejemplo, pues entonces la energía que transmitimos por calor de resistor al aire, pues básicamente se queda ahí adentro, ¿verdad? Porque no puede salir hacia afuera a través del pistón o el material del cilindro. ¿Okay? Y como se calienta el aire, pues se desplaza ese pistón. ¿Cómo podemos entonces buscar esa transferencia de calor? Bueno, hasta ahora hemos visto varias ecuaciones para buscar transferencia de calor. Hemos visto la ecuación de conducción, convección, radiación y también tenemos ahora la ecuación de el balance de energía.
O sea que tenemos 4 ecuaciones donde aparece directamente la transferencia de calor. ¿Okay? ¿Cuál usamos? Bueno, vamos a empezar con la ecuación de conducción. ¿Esto es un problema de conducción? Posiblemente es un problema de conducción, y también radiación, donde el elemento puede estar irradiando el aire, pero también, como el aire se está quieto, ¿verdad? Aunque se desplace un poco hacia arriba, realmente no se está moviendo continuamente, presumiendo que el sistema es relativamente pequeño, pues entonces no hay convección. Sí hay un poquito de conducción, sí hay un poquito de radiación, pero tenemos un problema, ¿verdad? Las ecuaciones de conducción y convección son proporcionales, perdón, de conducción y radiación son proporcionales, sea linealmente proporcional o sea a la cuarta potencia, son proporcionales a la temperatura. Y en este problema no tenemos temperatura, ¿verdad? Es un problemita, no tenemos temperatura, y como no tenemos temperatura, pues no podemos usar ninguna ecuación de transferencia de calor por conducción, convección y radiación. Que lo pudiésemos buscar, quizás, ¿verdad? Un poquito más adelante con la información del capítulo 3, pero todavía no estamos ahí. Así que con la información que tenemos al momento, no podemos usar ninguna de las ecuaciones de transferencia de calor por conducción, convección y radiación. O sea que nos queda, pues, obviamente, la ecuación del balance de energía. Okay, así que vamos a empezar entonces con la parte A. Estamos en la parte A, donde en la parte A estamos buscando transferencia de calor, sí, pero cuando mi sistema es simplemente el aire. El sistema es aire. ¿Okay? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a pensar un poquito aquí. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, yo creo que nos podemos tirar de cabeza, hacer un balance de energía. Balance de energía. En mi sistema, que es el aire. Típicamente, ¿verdad? Cuando yo escribo un balance de energía en esta clase, yo le pongo al lado de mi balance de energía cuál es mi sistema, para que esté claro, ¿verdad? Siempre esté claro que mi sistema es lo que está entre paréntesis. ¿Por qué? Porque la ecuación, como vamos a ver en este ejercicio, cambia dependiendo de cuál es mi sistema. En este caso voy a escoger solamente el aire como sistema. Fíjate que el resistor no está incluido en el sistema, o sea que lo único que yo tengo aquí es el aire afuera y también adentro, en este espacio que está aquí. Y escribo la ecuación, ¿verdad? La ecuación, la transferencia de calor neta de entrada menos el trabajo neto de salida, ¿verdad? Tiene que ser igual a el cambio en energía interna de mi sistema más el cambio en energía cinética más el cambio en energía potencial de mi sistema. ¿Okay? Esta es la ecuación genérica del balance de energía para el aire. ¿Por qué escogí esta ecuación y no la ecuación con respecto al tiempo? Porque fíjate que lo que me están pidiendo es transferencia de calor, no transferencia de calor con respecto al tiempo. ¿Okay? Tampoco me dan información de tiempo en este ejercicio, o sea que el tiempo no es crucial en este ejercicio, no es lo que estamos buscando. Por tal razón, escogí esta ecuación, no la ecuación de el rate, time rate, que sería de dt es igual a q punto menos w punto. Entonces tenemos esto que está aquí y vamos a ver cuáles son los términos que son importantes y cuáles son los que no. Empezamos con transferencia de calor. ¿El término es importante? Sí, es el más importante porque es el que estamos buscando. ¿Okay? Trabajo. ¿Hay trabajo en este ejercicio? ¿Hay algún tipo de trabajo? Pues claro que sí, tenemos el trabajo de expansión, ¿verdad? Porque el aire está empujando el pistón hacia arriba y el aire empuja el pistón, pues tenemos entonces una expansión que hace trabajo, el aire hace trabajo al pistón porque lo está desplazando, ¿verdad? Okay, so tenemos ese trabajo de expansión. Y trabajo eléctrico, ¿habrá aquí trabajo eléctrico? No hay trabajo eléctrico. ¿Por qué? Porque fíjate que la corriente eléctrica, ¿verdad? El voltaje y la corriente no están atravesando el límite porque no escogimos el resistor como parte del sistema. ¿Okay? Así que en este caso, como lo escogimos de esta forma, pues no vemos el trabajo eléctrico. Sí vemos transferencia de calor entre el resistor y el aire, pero no vemos
ese trabajo eléctrico. O sea que sí hay un trabajo de expansión, ¿verdad? Y este Q es lo que estamos buscando. ¿Habrá cambio de energía interna en mi sistema que es el aire? Claro que sí, míralo aquí. Nos están dando cambio en energía interna en el aire. ¿Habrá cambio en energía cinética en este ejercicio? Bueno, recuerda que la definición es un medio por la masa, por la velocidad final, final al cuadrado menos la inicial al cuadrado. En este caso, el aire está estático, no hay velocidad, ¿verdad? En el estado inicial tampoco hay velocidad en el estado final, o sea que entonces esto se va a hacer, porque no hay cambio en velocidad del estado inicial al estado final. Por lo menos el ejercicio no me menciona nada sobre eso. No sería, por ejemplo, que si el pistón, todo esto se está moviendo dentro de un sistema, está montado en un carro, por ejemplo. Si la velocidad de todo esto cambia, pues entonces ahí lo tomaría en consideración. ¿Okay? Pero en este caso no hay velocidad ni inicial ni final porque no me dan información sobre eso, así que la presumo insignificante y esto igual a 0. Y habrá cambio de energía potencial, ¿verdad? Del aire. Bueno, esto puede ser tricky porque el aire, ¿cómo digo esto? El aire se está expandiendo, ¿verdad? Al aire expandirse, pues entonces sí puede haber un cambio de altura si lo estamos mirando con respecto al centro de masa del aire. Así que por el momento voy a dejar entonces esto aquí y vamos a ver cómo funciona esto, ¿verdad? Como if it pans out, ¿sabes? ¿Qué es lo que me da en este caso esa energía cinética? Ok, pues entonces vamos a bregar con esto entonces. Ok. Pues entonces, despejando para la transferencia de calor, déjame poner esto que es. Despejando para la transferencia de calor, me queda que la transferencia de calor del aire, o al aire, debo decir, debe ser igual a el trabajo. ¿Pero cuál trabajo? Esto es un trabajo de expansión. Un trabajo de expansión, una X, hecha por el aire, ¿verdad? Más el cambio en energía interna, ¿verdad? También del aire, que es mi sistema, más el cambio en energía potencial del aire, que todavía no estoy seguro que es importante, pero vamos a hacer la matemática para ver qué es lo que está pasando aquí. Y fíjate que ninguna de estas las tengo. Tengo que buscar entonces cuál es el trabajo de expansión, cuál es el cambio de energía interna y cuál es ese cambio de energía potencial. Ok, pues vamos a hacer eso. Vamos a empezar con ese trabajo de expansión del aire. Ok. ¿Cómo yo cuantifico el trabajo de expansión? Bueno, para cuantificar el trabajo de expansión, yo usaría, como siempre, ¿verdad?, la integral de presión por diferencial de volumen. De la integral de la presión por el diferencial de volumen, ¿verdad?, de volumen 1 a volumen 2. ¿Verdad? Se pregunta, ¿verdad?, ¿cómo yo integro esto? ¿Verdad? Me hace falta saber cómo esa presión está variando, ¿verdad?, con el volumen. Hace falta buscar una expresión de esa presión con respecto al volumen. Y para hacer esto, lo que yo haría entonces es, como hemos hecho antes, una sumatoria de fuerza, ¿verdad? Un sistema cilindro-pistón. Vamos a empezar con el estado 1. En el estado 1 tengo mi sistemita cilindro-pistón, bien Chevronsky, ¿verdad? Algo así. Y mi pistoncito. Por el momento voy a ignorar el resistor porque para esto que estamos haciendo realmente no es significativo, o sea, no es importante. ¿Okay? Pues tengo aquí el estado 1 y este es mi sistema. Esto que está aquí, el aire es mi sistema. Ok, pues entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un sistema cilindro-pistón, ¿verdad? Y queremos un sistema que se está expandiendo en este caso. Y queremos ver cómo es la presión aquí adentro.
Bueno, pues habíamos dicho que tenemos que hacer una sumatoria de fuerza, pero ¿en dónde? Hacemos una sumatoria de fuerza, ¿verdad? En el límite que se mueve, que es el límite de arriba. Los otros límites no se están moviendo, y al no moverse, pues tengo un problema porque no puedo sacar información. Pues entonces tengo la presión o la fuerza ejercida por la presión del aire que va hacia arriba, ¿verdad? Y para balancear esa fuerza también tengo una fuerza hacia abajo que tiene que ser igual a la fuerza ejercida por la presión atmosférica en la cara de arriba del pistón, más la fuerza del peso de ese pistón, que son 100 libras, by the way, es significativo. Boom. Eso es una P. Ok. ¿Verdad? Bueno, pues entonces, una vez tengo esto, ¿qué es lo que procede? Pues simplemente hacemos la sumatoria de fuerza, ¿verdad? Vamos a hacer la sumatoria de fuerza. Me queda que en este caso la sumatoria de fuerzas en el estado inicial tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Porque en el estado inicial no se está moviendo, ni tampoco en el estado final se mueve durante el proceso, ¿verdad? Pero lo que en este caso lo que quiero hacer es simplemente buscar la presión del aire en el estado 1, la presión del aire en el estado 2, para ver si me doy cuenta qué es lo que está pasando. Buscamos aquí, ¿verdad? En el estado 1 me queda que la fuerza del aire, pero en el estado inicial, menos la fuerza de la presión atmosférica, menos la fuerza del peso del pistón, tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Despejando para la fuerza del aire, me queda que la fuerza del aire en estado inicial es igual a la fuerza de la presión atmosférica más la fuerza del peso del pistón. ¿Okay? Como la fuerza la puedo convertir en presión por área, ¿verdad? Por definición, presión es igual a fuerza entre área, o sea que fuerza es igual a presión por área. Puedo reescribir, ¿verdad?, la fuerza del aire como la presión del aire, que es lo que estoy buscando, en el estado inicial por el área del pistón, ¿verdad? Porque esa fuerza está actuando en toda esta área del pistón, de la parte de abajo del pistón. Y también puedo reescribir la fuerza atmosférica, la presión atmosférica como la presión atmosférica por el área del pistón, pero en este caso el área arriba de la cara del pistón, más la fuerza del pistón, que simplemente lo dejo como la masa del pistón por la gravedad. O sea, el pistón, que esto es básicamente el peso, ¿verdad? ¿Por qué expreso estas dos en forma de presión y esto lo dejo así como mg? Porque aquí tengo información de la masa, aquí lo que tengo información es de presión y lo que estoy buscando es presión. Por eso fue que lo manipulé de esta forma. Finalmente me queda que la presión del aire en el estado inicial debe ser igual a la presión atmosférica, esto lo hemos visto antes ya, más la masa del pistón por la gravedad sobre el área del pistón, ¿verdad? Boom, ahí tengo entonces una formulación para la presión del aire en el estado inicial. ¿Qué pasa si hacemos esto mismo, ¿verdad?, pero para el estado 2? ¿Verdad? Donde aquí tenemos esa altura inicial, ¿verdad? Y en el estado 2 pues tenemos una altura 2, ¿verdad? Porque se desplaza el pistón porque le estamos inyectando calor, ¿verdad? Pues entonces en el estado 2 tengo el sistema cilindro pistón también, tengo el pistoncito más arriba. Eso fue un error mío que lo dibujé tan arriba al principio. Ups. Esto sería entonces mi Z2. Z2. Y tenemos igual la fuerza en la cara que se mueve. Tenemos hacia arriba la fuerza del aire 2. En el estado 2 debo decir. Y hacia abajo también tengo la fuerza de la presión atmosférica más la fuerza del peso del pistón. Vale, ya está, yo creo que ya estás viendo lo que está pasando aquí, ¿verdad? Si hacemos una sumatoria de fuerzas nuevamente, me queda igual que la fuerza del aire en el estado 2 menos la fuerza de la presión atmosférica menos la fuerza del peso del pistón es igual a 0. O sea que básicamente, brincando un paso, me queda que la presión del aire 2 tiene que ser igual a la presión atmosférica más la masa del pistón por la gravedad sobre el área del pistón.
¿Que se parece a eso? Eso no se parece a esta ecuación que está aquí. Pues claro que sí, es la misma ecuación. ¿Qué es lo que quiere decir? Que básicamente está cambiando la presión, perdón, está cambiando la energía del aire, ¿verdad? Porque estamos inyectándole calor. Se desplaza el pistón por la energía termal del aire. Sin embargo, la presión se mantiene constante. ¿Cómo funciona eso, verdad? Ya hemos dicho, esto lo hemos hablado ya, ¿verdad? Estamos calentando el aire aumenta la energía, al aumentar la energía, aumenta la energía cinética de las partículas, o sea, las partículas de aire viajan con más velocidad. Al viajar con más velocidad, pues chocan con las paredes con mayor energía, y eso se puede visualizar como un aumento en presión, ¿verdad? Porque las partículas están chocando con más energía la superficie, cualquiera, el cilindro o el pistón. Entonces, en lugar de aumentar la presión, lo que hace el sistema cilindro-pistón es desplazar el pistón, ¿verdad? Porque quiere subir la presión porque hay más energía, pero en vez de subir la presión, lo que hace es que se desplaza el pistón para que entonces al nuevo nivel energético del aire se balancean las fuerzas, ¿verdad? De la presión de afuera y adentro. Que las presiones de afuera se refieren a la presión ejercida por la presión atmosférica y la presión ejercida por el peso del pistón. ¿Okay? O sea, en la vida real lo que pasaría es que sí aumenta un poco la presión, ¿verdad? Aumenta la presión a lo que se empieza a mover el pistón por el efecto de fricción. Recuerda que la vida real sí es fricción. Y esa fricción inicialmente me va a impedir ese movimiento, ¿verdad? O sea que sí va a aumentar un poco la presión hasta que la presión llegue a un punto donde está por encima no solamente de la presión atmosférica ni del peso del pistón, sino también de la fuerza de fricción. Y ahí entonces empieza a mover el pistón, ¿verdad? En la vida real. Pero en este caso estamos presumiendo que no hay fricción, así que la estamos ignorando. Y como la presión del aire 2 matemáticamente es igual a la presión del aire 1, eso implica entonces que la presión es constante, muy bien, constante, ¿verdad? Que la presión del aire es constante. Y como es constante, pues entonces de la integral del integral de presión de volumen puedo sacar la presión fuera de integral, y me queda entonces que el trabajo de expansión del aire debe ser igual a la presión del aire por el cambio en volumen del aire, o sea, volumen del aire final menos el volumen del aire inicial. Entonces, si te fijas, esta información es dada, ¿verdad? El cambio en volumen del aire es dado. Okay, así que hacemos un check aquí, esto lo conocemos. Lo que tenemos que entonces buscar es la presión del aire, que también la conozco, bueno, no la conozco pues numéricamente, pero sí tengo la ecuación, mira aquí, donde la presión del aire tiene que ser igual a la presión atmosférica, que la presión atmosférica es 14.7 psi o libras-fuerzas entre pulgada cuadrada, lo mismo, más la masa del pistón, que son 100 libras, multiplicado por la gravedad, que es 32.174, que es la gravedad estándar, ¿verdad? En sistema inglés, perdón. Sobre el área del pistón, que es un pie cuadrado. Un pie cuadrado. ¿Ok? ¿Qué pasa? Hay un problemita, ¿verdad? Un problema de unidades. Yo sé que las unidades de presión deben ser libras-fuerzas entre pulgada cuadrada. Por aquí no estoy ni cerca de libras-fuerzas entre pulgada cuadrada. Tengo pies, segundos, libras y más pies. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, primero tengo que convertir esta libras-masa a libras-fuerza. Y para hacer esa conversión, ¿verdad? Hacemos entonces pues la conversión clásica, ¿verdad? Que en una libra-fuerza, esto tienen que aprendérselo, ¿ok? Esto es importante. Es igual a 32.174. Esto es por definición, libras masas por pie entre segundo cuadrado. ¿Ok? Fíjate, aquí se me cancela entonces ya, se me cancela libras, se me cancela con libras, pie entre segundo cuadrado con pie entre segundo cuadrado, y me queda libras fuerzas entre pie cuadrado. Pero todavía me tengo un problema de las pulgadas cuadradas, así que lo que hacemos es cambiar entonces esas pulgadas. Yo sé que en un pie hay 12 pulgadas,
O sea que en un pie cuadrado hay 144, o 12 al cuadrado, ¿verdad? Que 144 pulgadas cuadradas. Bueno, ahí está, se me cancela también pie cuadrado con pie cuadrado y ya está. Tengo las fuerzas entre pulgada cuadrada. Cuando hacemos esta matemática, esta presión me da a 15.4, que es constante en este caso, 15.4 libras fuerzas entre pulgada cuadrada. Bueno, okay, ya que tengo entonces la presión, pues podemos pasar a evaluar el trabajo del aire en ese estado inicial, en la parte A, que es 15.4 psi, ¿verdad? Multiplicado por el cambio en volumen, que según esto por aquí es 1.6 pies cúbicos, ¿verdad? Multiplicado por 1.6 pies cúbicos. Aquí tenemos que cambiar otra vez pies cúbicos. Ups. Y finalmente a BTU, ¿verdad? Pues las unidades que acuérdate que tenemos que buscar, ¿verdad? La transferencia de calor en BTU y el balance de energía, que esto lo quiero en BTU. Tengo estas cantidades que todas tenemos que expresarlas en BTU, así que tenemos que también cambiar la BTU. Entonces, aquí tenemos entonces otra vez que en un pie cuadrado hay 144 pulgadas cuadradas. Y se preguntarán, pero ¿por qué lo cambié para el frente y para atrás? Tú sabes, lo cambié aquí y después lo cambié acá. No, lo que pasa es que si yo te pido la presión tiene que estar en unidades de presión. Y la unidad de presión es libras fuerzas entre pulgada cuadrada, no libras fuerzas entre pie cuadrado. Esa es convención de signos en este caso, no son signos, ¿verdad? De las unidades típicas de presión. Ok, y ya que convertimos, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Pues aquí en este caso pues se me cancela este pie cuadrado con este pie cúbico y me quedan pies. Se me cancela pulgadas cuadradas con pulgadas cuadradas y tengo las fuerzas por pies. Y ahora, ¿cómo cambiamos entonces eso a BTU? Pues hay una conversión en su libro, ¿verdad? Que me dice que en un BTU hay 778.17 libras fuerzas por pie. Y esto es una conversión, ¿verdad? No se preocupen, estas conversiones yo las daría en el examen, ¿verdad? Porque, ¿sabes? ¿Quién se aprende esto? ¿Sabes? Esta finalmente me da, hacemos haciendo una matemática, a 4.56 BTU. Okay, todo este trabajito, ¿verdad? Simplemente para buscar el trabajo. 4.56 BTU. Ok, ya tengo entonces el trabajo del aire, ¿verdad? Que es lo que estamos, la primera parte de expansión, ¿verdad? Que es la primera parte que estamos buscando de la transferencia de calor en la parte A. Así que vamos a buscar entonces ese cambio en energía interna del aire. Ok, vamos a hacer eso. Okay, ¿cómo buscamos ese cambio en energía interna del aire? ¿Verdad? Como dijimos ya, la energía interna es igual a la masa por la energía interna específica, que esto es lo que es dado, esto es lo que es dado y esto es lo que estoy buscando. O sea que si la masa es constante, que lo es en este caso, ¿verdad? Porque es un sistema cerrado, el cambio en energía interna específica del aire lo puedo expresar como la masa del aire por el cambio en energía interna específica del aire. Y ya está, porque esto es dado, de hecho. Si nos vamos al ejercicio, ¿verdad? Me dice que la masa del aire es 0.6 libras, el cambio de energía interna específico es 18 BTU entre libras, y lo que tenemos que hacer es evaluar, ¿ves? Si todo fuera así de fácil, ¿verdad? Bueno, si todo fuera así de fácil, pues no hacían falta ingenieros, ¿verdad? 0.6 libras multiplicados por el cambio de energía interna específica, que es 18 BTU entre libras, ¿verdad? Se me cancelan libras con libras y me queda entonces BTU, que son las unidades que estoy buscando, y ya está. Aquí me dice que entonces ese cambio en energía interna del aire es igual a 10.8 BTU. Ok, bien, eso se movió rápido.
Ya tenemos entonces el trabajo de expansión, ya tenemos también entonces el cambio de energía interna específica, perdón, el cambio de energía interna del aire. Ahora nos falta el cambio en energía potencial. Bueno, ahora se ponen las cosas interesantes, ¿verdad? Porque aquí pues estamos dudosos cómo atacar este problema. Hacemos esto, bueno, vamos a dibujar en el estado inicial, ¿verdad? Estamos en el estado 1. Vamos a hacer el dibujito del sistema, ¿verdad? Este cilindro pistón. Ok. Con el pistoncito por acá abajo, ¿verdad? Para que no se vea como ahorita que se ve muy arriba. Ok. Creo que lo puse muy abajo ahora, me caso en 10 y no falla. Oye, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vamos a suponer que yo quiero calcular no el cambio de energía potencial, sino la energía potencial en este estado 1 del aire, donde el aire es mi sistema. ¿Ok? Pues entonces, por definición, la energía potencial, potential energy, se puede definir como la masa por la gravedad por una altura, ¿verdad? Una altura cualquiera. ¿Ok? Donde la multiplicación de la masa por la gravedad es básicamente una fuerza, es el peso. Cuando estamos bregando en estática, ¿se acuerdan donde en un diagrama de cuerpo libre expresamos el vector del peso de las cantidades que estábamos estudiando? Típicamente lo expresamos, ¿verdad?, en el centro de masa, por aquí. Donde aquí tengo entonces, yo expresaría, ¿verdad?, ese peso del aire, como la masa del aire por la gravedad, lo expresaría así, en el mismo medio, ¿verdad? Donde esa altura yo la voy a llamar, ¿verdad?, como es del centro de masa, pero la voy a llamar C1. O sea que la distancia de aquí, desde el fondo, ¿verdad?, hasta el centro de masa, simplemente le voy a llamar C1. ¿Qué pasa? Que cuando estamos en el segundo estado, se desplaza el pistón. ¿Y qué pasa? ¿Cambiará el centro de masa? Sí, claro que cambia. Claro que cambia. ¿Por qué? Porque al expandirse el material, ¿verdad?, el centro de masa ya no es el mismo. Fíjate que el aire no se desplaza, en este caso el aire pues se expande, ¿ok? Que es diferente a lo que ocurriría con un sistema sólido, porque esto es un gas. Bien, y porque, bueno, el pistoncito ahora por acá arriba, ¿verdad? Esto aquí. Y ahora el centro de masa está por acá. Aquí también expreso la masa del aire por gravedad. Y me queda el centro de masa por acá. Ni por qué. Bueno, esto es entonces C2. O sea que sí hay un cambio de altura entonces en este caso. Porque si nos basamos en la definición de energía potencial, que es en base al peso, y el peso se ilustra en el centro de masa, y el centro de masa está cambiando, eso implica entonces que el cambio en energía potencial del aire debe ser igual a la masa del aire por la gravedad, por ese cambio en altura del centro de masa, que sería C2 menos C1. Boom. Pero tenemos otro problema, ¿verdad? ¿Cómo yo saco el C2 y el C1? ¿Verdad? Y bueno, ¿qué es lo que me dan a mí? Okay, me dan me dan el cambio, solamente me dan el cambio en volumen del aire realmente, ¿sabes? No me están dando cambio en altura.
Fíjate que yo sí sé que por la ecuación del volumen del cilindro, en un cilindro, ¿verdad? El volumen de un cilindro sería el área del cilindro por la altura, ¿verdad? Si yo conozco el área y tengo el volumen, pues puedo buscar entonces la altura. Pues yo creo que el cambio en altura, si el cambio en altura lo podemos buscar, y lo hemos hecho antes en clase ya. Sí, pero ¿cómo relaciona entonces ese cambio en altura del volumen del aire con el centro de masa? Bueno, fíjate que en este caso el cambio en altura yo lo pondría de esta forma, donde me están dando, o yo puedo buscar la altura 1, ¿verdad? De aquí a aquí le llamo Z1, de la cara del pistón hacia abajo, ¿verdad? Y de aquí a aquí le llamo entonces Z2. Como el centro de masa está en el mismo medio de la masa, pues entonces yo puedo decir que el centro de masa 1 debe ser igual a la altura 1 dividido entre 2. Y obviamente, por consiguiente, el centro de masa 2 debe ser igual a la altura 2 sobre 2. Poniendo eso en la ecuación de arriba, me queda entonces que el cambio en energía potencial del aire es igual a la masa de es igual a un medio, bueno, vamos a hacerlo completo, la masa del aire por la gravedad por Z2 menos Z1 dividido entre 2. ¿Ok? Pero como dijimos ya, no me dan el cambio en altura, lo que me da es el cambio en volumen del cilindro, pero yo sé que el volumen de un cilindro es igual al área del cilindro por una altura. O sea que puedo expresar el cambio en volumen de un cilindro, que en este caso sería el cambio en volumen del aire que ocupa en ese cilindro, debe ser igual entonces al área del pistón por ese cambio en altura del aire, ¿verdad? Que ese cambio en altura del aire básicamente es Z2 más Z1. O sea que esto que está aquí es básicamente esto que está acá. Y puedo decir al final del día que el cambio en energía potencial del aire es igual a un medio por la masa del aire por la gravedad por el cambio en volumen del aire sobre el área del pistón. Y esta es la ecuación que yo usaría entonces para buscar ese cambio en energía potencial del aire. ¿Ok? Bueno, pues entonces evaluando, fíjate que tengo toda la información ya. Lo que tengo que hacer simplemente es evaluar. Me queda que esto es un medio por la masa del aire, que es 0.6 libras, que es bien poquito, ¿verdad? Como me había dicho al principio, por la gravedad, que es 32.174. Esto es pies entre segundo cuadrado, por el cambio en volumen del aire, que es 1.6 pies cúbicos, sobre el área, que es un pie cuadrado, ¿verdad? Un pie cuadrado. Si verificamos las unidades, ¿verdad? Se me cancela aquí, fíjate que estoy buscando unidades de BTU, se me cancela esto con esto y me quedan pies. Esto que está aquí tengo que convertirlo a las fuerzas, y las fuerzas por pies lo puedo convertir entonces a BTU, ¿verdad? Vamos a hacer eso. Primero vamos a convertirlo a las fuerzas, ¿verdad? Yo sé que en una ida fuerza hay 32.174, ¿verdad? Libras masa por pie entre segundo cuadrado. Y también sé que en un BTU hay 778.17 libras masa por pie entre segundo cuadrado. Okay, verificamos las unidades, se me cancelan libras con libras, se me cancelan pies entre segundo cuadrado con pies entre segundo cuadrado.
Este... ¡Ah! Metí la pata aquí, espérate. Esta conversión está mal. Es un BTU, es 778 libras fuerzas por pie. Ok. Fuerzas por pie. Fuerzas por pie. Ahora se me cancela libras fuerzas con libras fuerza. Y este pie se me cancela con este pie que se me quedó solito aquí. Y hasta aquí, by the way, se me cancela este 32.174 con este que está aquí abajo. Y ya está, ¿verdad? Sacando dos numeritos, me queda que este cambio de energía potencial es... ¿cuánto es? Bien chiquitito, ¿verdad? Porque esto es 0.3 multiplicado por 1.6, que es una fracción, y dividido entre el número que está aquí, que es bastante grande, pues me queda un número bien pequeño, ¿verdad? Que esto es 6.2, ¿verdad? Por 10 a la menos 4 BTU. 10 a la menos 4. Wow. Todo este trabajo por un número tan chiquito. Ahí está. Boom. O sea, finalmente me queda que la transferencia de calor al aire tiene que ser igual, según el balance de energía, al trabajo de expansión. Que el trabajo de expansión era 4.56, ¿verdad? Eso era 4.56. Sí, me da aquí. Sí, 4.56 BTU. ¿Verdad? Más, esto es BTU, más el cambio en energía interna, ¿verdad? Que es 10.8 BTU, más esta cosita chiquitita, que es el cambio de energía potencial, que es 6.2 por 10 a la menos 4 BTU. Si sumamos esto a dos puntos decimales, esto me queda que es 15.36 BTU. Boom, ahí está. O sea que esta es la energía que está transmitiendo el resistor al aire por transferencia de calor, ¿verdad? Varias cosas, ¿verdad? Primero, fíjate que esta cantidad que está aquí es completamente insignificante después de todo ese trabajo. ¿Por qué es insignificante? Bueno, mayormente insignificante por la masa del aire, ¿verdad? Porque la masa del aire es tan pequeña, 0.6 libras, que entonces con las conversiones y qué sé yo, me queda un número bien pequeño. ¿Okay? Por eso es que muchas veces, ¿verdad? El cambio de energía potencial del aire se ignora en algunos problemas termodinámicos porque hace falta mucha masa o mucha altura para que haga un cambio significativo. También fíjate que el trabajo de expansión, el calor se convierte en dos cosas básicamente. No, se convierte en tres cosas. Pero en el calor que le entra al resistor se convierte en trabajo de expansión, se convierte en energía interna del aire y se convierte en un cambio de energía potencial. Sabemos que esto es insignificante, ¿verdad? No aparece ni, de hecho, en dos puntos decimales no aparece el resultado. Porque esto que está aquí básicamente es, ¿verdad?, una tercera parte de esa transferencia de calor que está entrando. En una tercera parte se convierte en trabajo. Y esto que está aquí, un trabajo de expansión, ¿verdad? Este es el trabajo de mover el pistón. Y esto que está aquí son dos terceras partes de esa energía que entra. O sea que la mayoría de la energía que está entrando por transferencia de calor se convierte en energía interna del aire, que básicamente, vamos a ver después un poquito más adelante, que se traduce a un aumento en temperatura del aire. La que quizá eso no es lo que yo quiero, quizá lo que yo quiero es que el pistón se desplace, pero estamos viendo que la mayoría de la energía que entra se está convirtiendo en un aumento de temperatura del aire, no en desplazamiento del pistón. Que habría que rediseñar el sistema, ¿verdad? Si quieres sacarle más trabajo que aumenta la temperatura en el aire. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir entonces con la parte B. Ok, pues entonces en la parte B tenemos un cambio de sistema, ¿verdad? Donde ahora el sistema
va a ser el aire y el pistón. Sistema, aire y pistón. Pistón. Entonces, cambia esto en algo, la cantidad que estaban buscando, ¿verdad? Porque estaban buscando la transferencia de calor, ¿verdad? Al aire. Esa cantidad cambia en algo. No. Realmente la transferencia de calor al aire, ¿verdad? En la parte A tiene que ser numéricamente exactamente igual a la cantidad de transferencia de calor de la parte B, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la verdad es que al sistema no le importa cómo tú lo analizas, ¿verdad? La transferencia de calor al aire es la transferencia de calor al aire, punto. Como tú lo visualizas son otros 20 pesos. La cantidad tiene que darte exactamente igual. O sea, en la vida real no importa el sistema como tú lo mires, si dejas de operar de una forma o no. Digo, a menos que estés bregando con mecánica cuántica, no aplica eso, ¿sabes? Simplemente el sistema opera y sale lo que sale, tú tienes que analizarlo consistentemente, si hace de formas diferentes para estar seguro de que llegues al mismo resultado. Entonces, ¿qué es lo que cambia entonces? ¿Qué cambia? Entre el sistema de la parte A, el análisis de la parte A y el análisis de la parte B. Bueno, lo que cambia realmente es la forma en que visualizamos el ejercicio. Esto es esto es con S. Visualizamos el ejercicio. ¿Qué significa eso? Bueno, acuérdate que tenemos un sistema cilindro pistón, el mismo sistema. En la parte B tenemos el aire y el pistón como sistema, tenemos la transferencia de calor que entra, ¿verdad?, del resistor al aire, sigue siendo la misma y sigue siendo lo mismo que estaban buscando. Sin embargo, ahora el pistón es parte de mi sistema, ¿ok? Y si yo hago un balance de energía en mi sistema, que es el aire y el pistón, pues la transferencia de calor que aparece en el balance de energía tiene que ser la transferencia de calor que incluya las dos partes, no solamente el aire, sino también el pistón. Pero ¿qué pasa? Aquí hay un truco, ¿verdad? Como el pistón es un material aislante, eso significa que el calor que entra del resistor al aire no se mueve al pistón ni tampoco al cilindro, ¿verdad? Porque como un material aislante no permite transferencia de calor. O sea que no importa que si yo escojo el sistema completo, ¿sabes?, aire y pistón, la cantidad de energía que estamos analizando en el balance de energía va a quedar igual. ¿Qué quiere decir eso? Si hacemos un balance de energía en mi sistema, ¿verdad?, que en este caso el sistema sería el aire y el pistón, pues me queda algo así. Pistón. Me queda que la transferencia de calor de mi sistema compuesto, como tiene dos componentes, pues le pongo ese SYS del sistema más el trabajo de mi sistema completo debe ser menos, ¿verdad?, menos el trabajo de mi sistema completo debe ser igual al cambio en energía interna de mi sistema más el cambio en energía cinética de mi sistema más el cambio en energía potencial de mi sistema. Okay, pongo sistema porque, como dije ya, mi sistema se compone de dos partes y hay que, pues, tomarlas en consideración, ¿verdad?, en muchos casos por separado. Vamos a ver qué pasa con este cambio en esta transferencia de calor del sistema, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente ocurre aquí? Bueno, la transferencia de calor del sistema básicamente es la transferencia de calor al aire, ¿verdad? ¿Por qué?
porque el calor que está entrando al aire se queda en el aire, no se mueve el pistón, no se mueve el cilindro, porque el pistón y el cilindro son materiales aislantes. Por tal razón, en este caso en particular, que cogemos las dos partes como sistema, aire y pistón, el Q, ¿verdad?, que entra a mi sistema va a ser equivalente al Q del aire, porque no se mueve al pistón porque es un material aislante. ¿Okay? Y el trabajo del sistema. Vamos a ver así por el momento, ¿verdad? El Q del aire va a ser entonces el trabajo de mi sistema, ¿verdad? Más la energía interna, que esa energía interna, fíjate que como la energía es propiedad extensiva, propiedad de la materia extensiva, significa que es igual a la suma de sus partes, pues puedo dividir esto como el cambio en energía interna del aire más el cambio en energía interna del pistón, ¿verdad? Rompí estas dos en estas dos, ¿verdad? Rompí esta en estas dos porque es propiedad extensiva de la materia. Fíjate que el cambio en energía cinética sigue siendo igual a cero, ¿verdad? Porque no hay cambio en velocidad inicial ni final. Bueno, que no hay cambio en la velocidad inicial y final, voy a decir. Y la energía potencial también lo puedo romper, ¿verdad?, en dos partes, que sería el cambio en energía potencial del pistón, bueno, del aire en este caso, más la del pistón. El cambio en energía potencial del pistón. Ok, como mencioné ya, ¿verdad?, de aquí a aquí, de la transferencia de calor del sistema al aire, me queda así porque el pistón es aislante. Pistón aislante. Aislante significa que no hay transferencia de calor, o que no permite transferencia de calor a través de ese material. El cambio de energía del aire es dado, yo lo conozco, yo lo calculé ya, que es 10.8 BTU. El cambio de energía del pistón, en este caso vamos a presumir que esto es cero. ¿Por qué? Otra vez, se presume que es cero porque el pistón es un material aislante, otra vez. Como es un material aislante, pues presumimos entonces que la temperatura no cambia significativamente, o sea que no cambia, y por tal razón pues no hay cambio de energía del pistón. El cambio en energía potencial del aire voy a presumir también que es cero porque lo buscamos en la parte A y nos dimos cuenta que es 6.2 por 10 a menos 4 BTU, o sea que es tan pequeño que simplemente lo voy a presumir cero porque lo buscamos ya en la parte A. El cambio de energía potencial del pistón son 100 libras, el pistón es pesadito, así que lo voy a dejar ahí. Ok, entonces lo que me queda finalmente es que la transferencia de calor del aire debe ser igual a el trabajo del sistema. El trabajo es un trabajo de expansión igual, ¿verdad? Porque estamos hablando de mi sistema completo. Imagínate que yo no puedo ver lo que está dentro. Imagínate que solamente veo el límite. Y el límite, como quiera, se va a expandir, ¿verdad? Porque tiene que seguir el aire y el pistón. El pistón se desplaza porque el aire lo empuja y también el límite se desplaza. O sea que realmente lo veo como un sistema global que, como quiera, este límite que está aquí se desplaza del estado inicial al estado final. O sea que esto sigue siendo un trabajo de expansión, ¿verdad? Más el cambio en energía interna del aire, que eso también lo conozco ya, más el cambio en energía potencial del pistón. Y ya está, ¿verdad? Esta es la ecuación entonces que voy a utilizar para la parte B. ¿Qué cambio? Ok. Esto se quedó igual. De hecho que lo tengo. Si comparo el balance de energía, si comparo el balance de energía de la parte A con el de la parte B, el cambio de energía del aire se queda exactamente igual. ¿Qué fue lo que cambió? Primero, en la parte A tengo el cambio de energía potencial del aire en la ecuación. En la parte B tengo el cambio en energía potencial del aire y también la del pistón. Lo que pasa es que el aire, pues le dijimos que era cero porque lo habíamos calculado ya. Y qué feo se ve eso. Y el cambio de energía potencial del pistón no aparece
no aparece, ¿verdad?, en la parte A porque no es parte del sistema. ¿Okay? El trabajo, fíjate que el trabajo en la parte B es el trabajo del sistema completo de aire-pistón, pero en la parte A es solamente el trabajo de expansión del aire. Y vamos a ver cómo cambia la matemática ahí. ¿Okay? Bien, vamos entonces a empezar. Vamos a buscar entonces el trabajo del sistema y el cambio de energía potencial del aire. ¿Okay? Vamos a bregar con eso. Ok, pues entonces imagínate que ahora como tenemos que buscar el trabajo de expansión de mi sistema completo. Recuerda que en este caso, para buscar el trabajo del sistema, pues sigue siendo un trabajo de expansión. O sea que lo evalúo con la integral de la presión. Pero la presión, ¿cuál presión? La presión de mi sistema por el diferencial de volumen, ¿verdad? Donde tengo aquí el sistema cilindro-pistón, como siempre. Lo único que ahora mi sistema cilindro-pistón va a incluir el pistón como sistema, valga la redundancia, algo así y algo así. Para buscar la presión, por el momento vamos a olvidarnos del resistor, que no hace diferencia en lo que estamos haciendo. Y ahora mi sistema lo voy a dibujar hasta acá arriba, ¿verdad? Ok. Recuerda que para poder buscar, ¿verdad?, para poder buscar esa presión, ¿verdad?, del sistema, tengo que hacer la sumatoria de fuerzas como hicimos en la parte A, en la cara o en el límite en donde pues se desplaza el pistón, porque es la parte donde puedo sacar información porque hay un desplazamiento, o sea que sería aquí abajo. Yo tengo una fuerza hacia arriba, ¿verdad?, que sería la fuerza de mi sistema completo, y una fuerza opuesta que me opone el movimiento, que ¿cuál sería esta? Esta es la fuerza de la presión atmosférica. Pero ¿y dónde está el peso del pistón? Pues el peso del pistón, como es parte del sistema, está dentro de lo que es la fuerza del sistema. Aunque no me hace falta saberlo para este análisis, realmente lo que está pasando es que esta fuerza del sistema es realmente la fuerza del aire menos la fuerza del peso del pistón. Mira aquí adentro. Lo que pasa es que está colapsada dentro de esta fuerza, que es lo que vamos a utilizar si hacemos una sumatoria de fuerza, ¿verdad? La sumatoria de fuerza va a ser igual a 0 en estado inicial o final, que es lo mismo, ¿verdad?, porque dijimos que la presión era constante. Me queda que la fuerza del sistema, la fuerza de la presión atmosférica tiene que ser igual a 0 según la sumatoria de fuerzas. O sea que básicamente la presión de mi sistema es igual a la presión atmosférica. Ahí está. ¿Viste la diferencia? Sigue siendo constante la presión, ¿ok? Es constante. O sea que cuando lo metemos en la integral, como es constante, sale fuera de la integral igual. Sin embargo, antes la presión del aire era igual a la presión atmosférica más el peso del pistón sobre el área del pistón. Ahora, como el pistón está dentro del sistema, pues yo no miro realmente el peso del pistón como tal. ¿Ok? Y entonces lo que me queda es eso ahí. Y finalmente, ¿verdad?, cuando despejo la ecuación de trabajo, me queda que el trabajo del sistema debe ser igual a la presión del sistema por el cambio en volumen, donde sabemos que la presión del sistema es igual a la presión atmosférica. Ok. Y ese cambio en volumen, ¿qué es lo que está pasando ahí? Bueno, o sea, realmente lo que está pasando es lo siguiente, ¿verdad? Tengo un sistema como este. Bueno, vamos a dibujarlo acá mejor porque eso se va a ver claro. Tengo un sistema cilindro-pistón, ¿verdad? Sistema cilindro-pistón, donde el estado inicial y final tengo una idea de dónde están, ¿verdad? Porque me dan el cambio en volumen, y con el área puedo buscar también ese cambio en altura.
¿verdad? El pistón está por acá arriba en el estado final, ¿verdad? Inicialmente el pistón está por acá abajo, siendo un poquito exagerado, ¿verdad? Y cuáles son las alturas, ¿verdad? Inicialmente pues yo puedo decir que esta es la altura 1, Z1, y esta altura que está acá puede ser entonces mi Z2. ¿Y cuál es el delta Z? Bueno, el delta Z sería entonces esta altura menos esta altura, que sería entonces todo esto. Vamos a ver si esto me queda bien. Todo esto que está aquí sería entonces mi delta Z. Que el delta Z también sé que lo puedo relacionar con el cambio en volumen. Esto que está aquí es mi delta Z, que también lo puedo relacionar con el cambio en volumen del aire. Eso es básicamente lo que está ocurriendo en la parte A, porque mi sistema, ¿verdad? Mi sistema era solamente el aire. ¿Qué pasa cuando hago lo mismo, pero cuando ahora el sistema es el pistón y el aire? A ver si me sale esto. Ok, tengo el pistón otra vez por acá arribota. Este es el pistón en el estado 2. En el estado 1, en el estado 1 estoy por acá. Fíjate que ahora el límite ocurre en la parte de arriba del sistema cilindro-pistón. Sería el límite empieza aquí y se expande hasta llegar acá arriba. Pues entonces, ¿cuál es el delta V o el delta Z? Que en este caso es equivalente, ¿verdad? Porque la área es la misma. Pues desde aquí hasta aquí. Todo esto que está aquí es el cambio en altura, que finalmente también lo puedo expresar como el cambio en volumen, que es, by the way, el mismo cambio en volumen del aire, porque la altura del pistón es constante. Eso no cambia. Y cuando hacemos la resta, ¿verdad? De V2 menos V1 o Z2 menos Z1, la altura del pistón pues se cancela matemáticamente. O sea que la parte del cambio en volumen, ¿verdad? Que está ocurriendo en mi sistema, pues antes era desde la parte de abajo del pistón hasta la parte de abajo del pistón, ahora desde la parte de arriba del pistón hasta la parte de arriba del pistón y se queda exactamente igual. O sea que al final del día, el trabajo de mi sistema lo expreso como la presión atmosférica por el área, perdón, por el cambio en volumen del aire, que eso lo conozco y ya está. Ya tengo entonces la ecuación necesaria para buscar el trabajo del sistema, que es 14.7 libras fuerza entre pulgada cuadrada por el cambio en volumen del aire, que es 1.6 pies cúbicos, perdón. Ok, donde aquí pues tenemos que hacer la conversión a pulgadas cuadradas, ¿sabes? De pulgadas a pies cuadrados, y lo cambiamos también a pitillo. O sea que en un pie cuadrado hay 144 pulgadas cuadradas, y en un BTU hay 778.17 libras fuerzas por pie, y ya está. Aquí tengo la conversión. Boom. Entonces, haciendo los numeritos, pues me queda entonces que el trabajo, ¿verdad?, del sistema es 4.35 BTU, ¿verdad?, que tiene que ser menos que el trabajo del aire en la parte A, porque la presión es menos.
¿verdad? Porque la presión ahora es que 12.7, antes era 15 bicicleta, por ahí, se me olvidó. Okay, ya tenemos entonces lo que es el trabajo. Tenemos que el cambio de energía interna, como ya hemos dicho, en el balance de energía es exactamente igual, ¿verdad? Esto es exactamente igual. Ahora tenemos que buscar ese cambio en energía potencial, ¿verdad? Cambio en energía potencial. Ok, vamos a hacer eso. Ese cambio en potential energy del pistón. Bueno, pues tenemos otra vez. ¿Cuántas veces he dibujado ya el sistema haciendo pistón? Wow, nos acaba esto. Ok, tenemos aquí mi sistema haciendo pistón nuevamente. Es para ilustrarles, ¿verdad? Donde cómo llegamos a ese cambio en altura, porque yo sé que por definición el cambio en energía potencial del pistón debe ser igual a la masa del pistón por la gravedad, por un cambio en altura. Pero ¿cuál altura? Tú sabes, esa es la que ese es el punto, ¿cómo es? La pregunta. Pues, ¿cuál es la altura realmente, verdad, que estamos buscando aquí? Bueno, pues hacemos algo similar a lo que hicimos en la parte A para el aire. Tenemos el pistón por aquí arriba, ¿verdad? Tenemos el pistón inicial por aquí abajo, en su estado inicial, ¿verdad? Entonces, como ya hemos dicho, típicamente posicionamos, ¿verdad?, en la altura en el centro de masa. En este caso vamos a posicionar, ¿verdad?, por aquí en el mismo centro de masa es que actúa la fuerza del peso. Entonces, pues aquí le voy a llamar como que esta es la altura del centro de masa del pistón en el estado 1, C1, y dibujamos también el estado 2 por acá arriba, ¿verdad? Este es el centro de masa del estado 2. Ok, ¿cómo relaciono eso con la información, verdad, que me da el ejercicio? El ejercicio me da el cambio en volumen del aire, que lo puedo convertir en un cambio en altura, donde la altura sería algo así, ¿verdad? Esta es altura 1, Z1, y esto sería entonces la altura 2. Vamos para acá. La altura 2, que esto lo vamos a llamar entonces Z2. Ok. Ahora, ¿cómo relaciona estas dos? Bueno, en este caso nos damos cuenta que C1 es básicamente la altura 1 más la mitad de la altura del pistón. O sea que lo voy a llamar como C1 debe ser igual a Z1 más la mitad de esa altura del pistón, que sé yo, lo voy a llamar H sub P, donde H sub P sería la height del piston height, y la altura del centro de masa 2 sería Z2 más un medio height of piston, ¿verdad? O sea que entonces finalmente puedo reescribir el cambio en energía potencial del pistón como la masa del pistón por la gravedad por C2 menos C1. C2 menos C1. Se me acabó la pizarra aquí. Vamos a borrar esto aquí. Y hacerlo en la próxima página. Entonces el cambio en energía potencial de el pistón va a ser igual a la masa del pistón por la gravedad por el cambio en altura, que sería del centro de masa, que sería C2 menos C1. Y finalmente pongo esto como sustituyendo la masa del pistón por la gravedad por Z2 menos Z1, porque se me cancela esa altura del pistón, se me cancela matemáticamente.
Y introduciendo el concepto de volumen, ¿verdad? Que es lo que tenemos en este caso, el cambio de energía potencial del pistón es igual a la masa del pistón por la gravedad por el cambio en volumen de aire, como hicimos en la parte A, sobre el área del pistón. Ahí está aquí. Ahí está aquí. Ok, para hacer el cuento largo corto, ¿verdad? Para avanzar, porque esto lo estoy teniendo un poquito demasiado, me queda que el cambio de energía potencial del pistón me va a dar a 0.21 BTU. Entonces, sumando todos los términos, me queda entonces que la transferencia de calor del aire en la parte B es 4.35 más 10.8, que sería el cambio de energía interna, más 0.21, que ya no es insignificante, ¿verdad? La energía potencial del pistón, porque pesa 100 libras a diferencia de 0.6 libras del aire, que esto me da sorpresivamente, bueno, mentira, no es nada sorpresivo que me dé a 15.36 15.36 BTU, que es exactamente, ¿verdad? Esto que está aquí, que es exactamente lo mismo que me dio, ¿verdad? En la parte A. Mira aquí, 15.36. No es sorpresa ahí, ¿verdad? Porque tiene que ser igual. ¿Ok? Bueno, pues con eso lo dejamos ahí y seguimos entonces la próxima clase.